El millonario. Un objeto de búsqueda mucho más general que la moda es la riqueza. Esto puede llamarse casi la pasión universal, y a primera vista puede parecer audaz clasificar a sus seguidores entre los que persiguen el espejismo. Sin embargo, es cierto que, por legítima que sea la posesión de riqueza, cuando no se emplea como un talento para promover la gloria de Dios y el bien de nuestros semejantes, es una trampa y un engaño. Es engañoso en cuanto a la certeza de su adquisición. Un joven comerciante, intoxicado por el éxito y lleno de energía mundana, pocos meses después de jactarse en presencia del escritor de estas páginas, de que se harían fortunas en Londres, y que él sería dueño de una, falleció súbitamente. La riqueza también es engañosa en cuanto al disfrute que promete a sus poseedores. En algún momento, el autor de este volumen tuvo la oportunidad de conocer a otro empresario, quien, casi en la flor de la vida, había logrado obtener una fortuna de más de 100.000 libras esterlinas, por su trabajo incesante. Llegó el momento de retirarse para disfrutar sus ganancias obtenidas con tanto esfuerzo. Pero un ataque de parálisis, provocado por la labor excesiva, destruyó su cuerpo y lo redujo a un estado de discapacidad lamentable. La riqueza es aún más engañosa cuando se ve en relación a su vanidad una vez que se obtiene. El gran duque de Marlborough solía caminar bajo la lluvia por la noche para ahorrar 6 peniques, y acumuló una fortuna de 1,5 millones. ¿Habría tomado todas estas molestias? Pregunta un escritor, si hubiese previsto que luego de su muerte su fortuna, en el transcurso de unos años, pasaría a manos de una familia a la que siempre odió y consideró sus enemigos. El Dr. King, en las anécdotas de su propio tiempo, habla de un caballero conocido que retrocedió una gran distancia para intercambiar un medio penique malo que había tomado del camarero de un café. Murió con una riqueza de más de 200.000 libras. Pero su fortuna, por falta de un testamento, se dividió entre 6 jornaleros, a quienes, cuando vivía, no se percataba de su existencia. Acumuló riquezas sin saber quién debería reunirlas. Un difunto noble escocés, fue acompañado por un caballero a la cima de una colina que reposaba sobre todas sus propiedades, y le explicó a su acompañante que hasta donde alcanzaba la vista era su posesión. El caballero le dijo: «Seguramente su señoría debe ser un hombre feliz», pero él contestó: «No creo que haya otro hombre en este vasto dominio, tan infeliz como yo». El culpable coronel Charteris descubrió que las pilas de riqueza eran un pobre sustituto de una conciencia pacífica. Al morir, dijo que daría fácilmente 30.000 libras para quien probara para su satisfacción, que no existía el infierno. Aún más miserable fue la carrera del conocido Elvis, el avaro. Cuando poseía más de medio millón, vestía ropas tan andrajosas que muchas personas, confundiéndolo con un mendigo callejero, le colocaban un centavo en la mano al pasar. Hurgaba en la basura por algo de valor. Salía con sus inquilinos a sus campos y se quejaba amargamente de los pájaros por robarle tanto heno para construir sus nidos. Él, sin embargo, cumplió su sueño en la vida. Acumuló casi 1 millón de libras, pero cuando lo hizo, descubrió que el objeto de su búsqueda estaba lleno de insatisfacción. Se nos dice que sus últimos días estaban amargados por la ansiedad sobre la preservación de su propiedad. Comenzaría a dormir, exclamando: «Mi dinero. Mi dinero. No me robarás mi dinero». Al caer la noche lo encontraron vagando por su casa, lamentando la pérdida de un billete de 5 libras, que había escondido en un lugar que no podía recordar. Aunque entonces era millonario, protestó porque ese billete era prácticamente todo lo que tenía en el mundo. Sus últimas horas estuvieron llenas de tristeza y ansiedad. Murió miserable e infeliz, poseyendo una riqueza tan extensa, pero no pudo satisfacer las necesidades de un espíritu inmortal. Sin embargo, dejando otras formas en las cuales se puede ejemplificar el espejismo de la riqueza, nos limitaremos a una ilustración más. A conocer la inestabilidad del dinero, y seleccione como prototipo a William Beckford de Fonthill, o el millonario. William Beckford nació a mediados del siglo XVIII. Era el único hijo de Sir William Beckford, Lord Mayor del Reino, y rico propietario de plantaciones de azúcar en Jamaica que, muriendo cuando su hijo tenía 10 años, dejó un ingreso de más de 100.000 libras al año, para acumular hasta que el niño alcanzara su mayoría de edad.
La mente del joven Beckford era brillante, y no se escatimaron recursos en cultivarla mediante una educación magnífica. Sir William Chambers lo instruyó en arquitectura, y el eminente Mozart le enseñó música. A los 21 años, con los ingresos de un príncipe y una fortuna en efectivo de alrededor de 1.000.000 de libras esterlinas, se lanzó al mundo. Cuán vastas eran las oportunidades de utilidad ante él. Sus recursos podrían haber desterrado la penuria de distritos enteros de su país. El gran talento de promover la felicidad humana fue puesto a su alcance, pero él desperdició la oportunidad de oro. Orgulloso y altivo, el joven Beckford se retiró del activo negocio de la vida y, al viajar a Europa continental, se dedicó a una vida de lujo y tranquilidad. Estableciéndose después de un tiempo en Portugal, derrochó allí su riqueza en una encantadora villa. Visitó, bajo la aprobación real, algunos de los monasterios ricos y lujosos de ese país. Es difícil transmitir una idea de la pompa y el esplendor de este viaje, que se parecía más a la cabalgata de un príncipe oriental que a la visita de un particular. Todo, dice él mismo, lo que se podía pensar o soñar para nuestra conveniencia o relajación se llevaba en nuestra expedición. No dejamos nada atrás más que la preocupación y la pena. El techo de mi apartamento en el monasterio, agrega, estaba dorado y pintado, el piso se extendía con alfombras persas de la mejor textura y las mesas adornadas con soberbios jarrones y cuencos de plata de gran precio. La cocina que preparó su cena se describe así. Una corriente de agua fluyó a través de ella, de la cual se formaron depósitos que contenían todo tipo de peces de río. Por un lado se amontonaron pilas de carne de venado. Por el otro había verduras y frutas, en una variedad infinita. Más allá de una larga fila de almacenes se extendía una hilera de hornos y cerca de ellos montículos de harina de trigo, más finos que la nieve, rocas de azúcar, frascos de aceite puro y pasteles en abundancia. La cena que siguió a estos preparativos se sirvió en un magnífico salón del monasterio, cubierto con pinturas, y se iluminó con una profusión de velas en candeleros de plata en las paredes. El banquete, agrega, consistía en rarezas y exquisiteces de cada estación, de países lejanos. La confitería y las frutas aguardaban la fiesta en una sala aún más suntuosa, donde se entregaban vasijas de filigrana de Goa, que contenían las especies más raras y fragantes. Tal fue el modo de vida de Beckford durante su viaje. Recuerdos dolorosos se despiertan, al leer esta narración, de cierto hombre rico que estaba vestido de púrpura y lino fino y vivía lujosamente todos los días. Al regresar a su patria, a inicios del siglo XIX, Beckford nuevamente se abandonó al imprudente disfrute de su riqueza. Llevando una caprichosa aversión a una espléndida mansión en su finca, que había sido erigida por su padre a un costo inmenso, ordenó que la derribaran. Resolvió que, como un fénix, debería surgir de sus ruinas un edificio que superaría en magnificencia todo lo que hasta ahora se había conocido en el arte inglés. La abadía de Fonthill, una de las maravillas del oeste de Inglaterra, fue el resultado de esta determinación. Aparentemente, se erigieron galerías enteras de ese vasto monumento con el único propósito de permitir a Beckford estampar en sus ventanas el fino linaje de familias de las que descendía. La maravilla de la estructura, no obstante, fue una torre de dimensiones colosales y gran altura, erigida de alguna manera en la forma y el espíritu de aquellos que una vez construyeron un edificio similar en las llanuras de Sinar. Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Para completar la construcción de la megaestructura principesca de Beckford, se emplearon casi todos los carros del condado, de modo que en cierto momento la mano de obra agrícola estuvo casi suspendida. Impaciente por los retrasos nocturnos, decidió que la noche no sería más un obstáculo para el trabajo. Se empleó luz de antorchas, nuevos grupos de obreros tomaban los puestos de aquellos que trabajaban en el día. En las oscuras noches de invierno, el viajero distante se sorprendió por el resplandor de la luz de Fonthill, que proclamó de inmediato los recursos y la locura del hombre rico. El principal placer de Beckford fue observar la edificación de su inmueble. Al anochecer reposaban unos terrenos elevados, y allí, en soledad, deleitaba sus ojos durante horas con el singular espectáculo presentado por el baile de las luces y el juego de su reflejo en el bosque vecino.
Dicha estructura parecía, de hecho, el ídolo de Beckford, el objeto por el que vivía. Dedicó todas sus energías a hacer realidad la visión más fascinante de una imaginación excitada. Después de la finalización de la abadía, la conducta de Beckford fue aún más extravagante. Hizo un muro de 12 pies de alto que rodeaba su mansión y sus terrenos, los últimos de los cuales estaban dispuestos de manera que contenían caminatas por bellos jardines y paseos de 20 millas de extensión. Dentro de este círculo misterioso, apenas se permitía el paso de algún visitante. En majestuosa grandeza vivía solo, evitando relacionarse con el mundo que lo rodeaba. La reina misma, según corrió el rumor, deseaba visitar este maravilloso lugar, pero le negó la admisión. Los extraños se disfrazaban de sirvientes, campesinos o vendedores ambulantes, con la esperanza de vislumbrar su gloria. Tampoco su interior era indigno de esta curiosidad. Todo lo que el arte y la riqueza podían dar para fascinar se encontraba allí. Los jarrones y tazas de oro y plata, dice uno que vio el lugar, son tan numerosos aquí que deslumbran a la vista. Y cuando uno mira alrededor de los gabinetes, candelabros, alfombras persas, cortinas de damasco, techos de roble tachonados con escarlata y demás adornos en la habitación, casi podemos imaginar que nos encontramos en el tesoro de un príncipe oriental, cuyas riquezas consisten enteramente en vasijas de oro y plata enriquecidas con piedras preciosas de todo tipo, desde rubíes hasta diamantes. Así era Beckford, de Fonthill. Con un ingreso de más de 100.000 libras al año, parecía fuera del alcance de la mala fortuna. ¿Quién más se habría aventurado a diseñar todo este esplendor fugaz como espejismo? Con todo, así sucedió. Repentinamente, se produjo una depresión económica en Jamaica y las Indias Occidentales. Perdió varias demandas judiciales y la vergüenza se derramó como una inundación sobre el orgulloso propietario. No tenía dinero para pagar. Un oficial común y corriente del sheriff abrió bruscamente las puertas que negaron la entrada de un monarca. La mansión, construida a un costo tan grande, fue vendida. La mayor parte de los tesoros costosos fueron esparcidos por el martillo del subastador, y Beckford, con los fragmentos destrozados de su fortuna, se fue a reposar su vejez, y meditar sobre la inestabilidad de la riqueza, para sentir qué poco placer puede dar la retrospectiva de los talentos descuidados, y señalar la moraleja frecuentemente contada de la vanidad de las actividades humanas. Cayó, se dice, sin piedad. Las oportunidades más nobles de conferir felicidad habían sido puestas a su alcance y fueron desperdiciadas. ¿Qué podría mostrar ahora por la inmensa riqueza confiada a su mayordomía? Poco más que un montón de escombros. Una mansión desmantelada en Portugal y 2 viviendas en ruinas en Inglaterra. La torre, que él había erigido a un costo tan alto, cayó al suelo, y la abadía de Fonthill fue derribada por su nuevo propietario. Así se derritieron, como la escarcha ante el sol, las extravagantes producciones de nuestro millonario. Toda su vida fue una triste aplicación incorrecta de los talentos confiados a su cuidado, y al final descubrió que fue engañado por un espejismo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Primera de Timoteo 6. Verso 17. No olvides suscribirte, y dejarnos tus comentarios. En la descripción aparecen los enlaces de nuestras redes sociales. Bendiciones y hasta el próximo video.